Buenas noches muchachos, entonces el día de hoy pues ya cambiamos de tema, vamos a empezar lo que son ya estructuras de datos, ¿sí? Entonces muchachos, vamos a ver algunas generalidades, vamos a ver qué son pilas, qué son colas, listas enlazadas, listamente doble enlazadas, vamos a hablar algo de apuntadores y objetos y finalmente árboles con raíz, pues igual no hay mucho que decir, ¿sí? Bien muchachos, los conjuntos son fundamentales en las matemáticas como en las ciencias de la computación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en el caso de las estructuras de datos? Las estructuras de datos nos van a ayudar a almacenar conjuntos de datos. ¿Qué quiere decir conjuntos de datos? Una lista nos ayuda a almacenar un conjunto de enteros, ¿sí? Por ejemplo, una lista de enteros nos ayuda a almacenar un conjunto de enteros. Una lista de caracteres, pues un conjunto de caracteres, a eso se refiere. Nosotros en las estructuras de datos almacenamos un conjunto de datos, ¿sí? Los conjuntos son manipulados mediante algoritmos y estas estructuras que cambian a medida que avanza el tiempo se llaman conjuntos dinámicos. Entonces lo que vamos a hablar ahora es que las estructuras de datos son conjuntos dinámicos. Y un diccionario, ¿cierto? Es un conjunto dinámico que soporta operaciones tales como insertar y borrar elementos o chequear si un elemento pertenece al conjunto. Y esto es la definición de lo que es una estructura de datos. Es un diccionario. ¿Y qué es un diccionario? Un conjunto dinámico, ¿sí? Conjunto dinámico. Bien, muchachos, en las implementaciones, ¿cierto? Vamos a tener que los objetos que nosotros trabajamos van a tener campos que pueden ser examinados siempre y cuando exista un puntero. ¿Cómo así un puntero? Cuando ustedes, por ejemplo, examinan un array, cuando examinan la posición de un array, ¿qué están realmente viendo? Una posición, pero ¿qué sería realmente? Un puntero, ¿sí? Cuando usted dice, por ejemplo, A, ¿cierto? De 5. Yo quiero la posición 5 de A. Eso es un puntero, ¿sí? A eso se refiere esto. Algunos conjuntos dinámicos asumen que uno de sus campos de los objetos es un campo llave. Bueno, eso lo vemos principalmente en tablas hash, que ya veremos en la próxima clase. Si todas las llaves son diferentes, se puede pensar que el conjunto dinámico es un conjunto de valores por llave. De nuevo, eso nos lleva a tablas hash. Bien, muchachos, y los conjuntos que operaciones nos ofrecen. Nos va a ofrecer búsqueda, inserción, borrado, buscar máximo, buscar mínimo, el sucesor y predecesor. Y siempre vamos a manejar, ¿cierto? En el caso de search, buscamos un elemento K. Y en el caso de insert, pues vamos a insertar K, es buscar algo dentro del K, es el valor que vamos a buscar dentro del conjunto. Y X acá es para insertar un nuevo valor, que es X. Bueno, esto igual es obvio. Bien, muchachos. Ahora sí, vamos a lo que es una pila. Una pila es un elemento, es una estructura de datos tipo LIFO. ¿Qué quiere decir que sea tipo LIFO? El último en entrar va a ser el primero en salir, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué operaciones nos ofrece una pila? Nos va a preguntar primero, empty stack empty, perdón, nos va a decir si la pila está vacía o no, ¿sí? Luego otra operación que nos ofrece la pila es push, que es apilar o insertar en la pila. ¿Dónde se inserta en la pila? ¿En qué posición? En la primera. Siempre se apila, ¿sí? Entonces, cuando usted apila algo, está colocando cosas encima, ¿sí? Eso es una push, es apilar. Y pop es quitar el primer elemento de la pila. ¿Listo? Bien. Ahora bien, ¿cómo implementamos la pila con lo que actualmente tenemos? Vamos a implementarla con un arreglo unidimensional. Entonces, muchachos, para empezar, bajo esta implementación, la pila tiene una capacidad limitada, ¿sí? Se cuenta con un atributo adicional que es un puntero que nos va a indicar cuál es la primera posición de la pila, ¿sí? La primera posición de la pila, ¿sí? Y cuando la pila esté vacía, top de S es igual a 0. Hay una aclaración que deben de hacerse aquí, pues con respecto al libro, los índices desde qué punto se manejan. No, pues en el libro desde 1. Entonces si vamos a implementar esto, realmente top de S sería menos 1. O sea, toca reducirle 1 a las posiciones, ¿no? ¿Sí es claro eso, cierto? Eso ya es cuestión del libro, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, por ejemplo, aquí top de S es igual a 3. ¿Qué significa eso? ¿De acuerdo a lo que hablaba?
Que el primer elemento de la pila está en la posición 3 del array. ¿Y quién es el primer elemento de la pila? El 5, ¿cierto? Bien. ¿Cómo queda nuestra pila después de que hacemos estas operaciones? Si yo pregunto stop empty, ¿qué pregunta a la vez? Si está vacío, pero cuando está vacío, ¿cuánto vale mi top? 0, ¿cierto? Vale 0. Entonces, ahí dará empty. ¿Dará falso o verdadero? Falso. Si digo push S,4, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo hago esta operación, que ustedes ven acá. Yo voy a hacer esta operación. Entonces, ¿qué sucede? En la posición 4, ¿qué se inserta? El 4, ¿no? Se inserta el 4. Y si hago esta operación, ¿qué pasa? Se inserta el 12. Ahora bien, muchachos, hay algo que ustedes deben tener presente. ¿Cuánto valdría el top cuando es 4? ¿Cuánto valdría el top de S? 4. O sea, el top C debe incrementar, ¿no? ¿Y cuánto valdría cuando hago la siguiente operación? ¿Cuánto valdría el top de S? 5, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, cuando intento hacer esto, ¿qué sucede? No hay espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería de pasar? Hay un desborde, exactamente. Hay un desborde, overflow, se llama de hecho. ¿Sí? De hecho, aquí lo dice. Overflow es desbordamiento de la pila. En las pilas que nosotros vamos a manejar inicialmente, pues ahí puede haber posibilidad de desborde, pero ya en los lenguajes de programación, las pilas tienen capacidad dinámica. ¿Sí? Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Tienen capacidad dinámica. Yo les advertí que eso se demoraba. ¿Quién quedó corriendo? ¿Se murió? Parece un error. ¿Cuánto? 135. Sí. ¿En serio? ¿Sí? Qué raro. Pues debería demorarse. No, pues que JavaScript no es el lenguaje como más adecuado para eso. Yo recomendaría Java o C++, pero si pones correr eso en JavaScript, JavaScript está hecho para frontend, no para backend. ¿Qué significa eso? A JavaScript no le pongas a calcular cosas, porque el motor del navegador es ineficiente para operaciones. El motor del navegador es bueno para estilos, para visualización, para la parte de, para la materia que ustedes están viendo después de este curso. ¿Sí? O sea, JavaScript CSS es el motor del navegador a lo mejor para visualización, pero a la hora de poner cálculos nunca pongas a cargar los cálculos al lenguaje intermedio, porque ese lenguaje no está para eso. De hecho, la pila de JavaScript es muy pequeña, claro que te muere por la pila. Utilice Java, o utilice Python, o utilice hasta PHP y le aguanta eso. ¿Sí? Si a usted le gusta lo web, puede usarlo hasta en PHP. ¿Sí? Pues PHP a lo largo no puede hacer cálculos con eso. ¿Sí? Lo que yo detesto de PHP es principalmente el paso de valores entre funciones, y los objetos que me parecen violan todo lo que dice lo que uno ve en programación orientada a objetos, pero PHP sería más útil. Si quieres programar web, te recomiendo PHP, porque PHP es el de backend. No programen nunca operaciones en frontend, claro que te va a morir, por supuesto. JavaScript no está hecho para eso. Te recomiendo entonces PHP, o si quieres web, o utilizar Java o Python. Bueno, dale. Bien, muchachos, ahora ¿qué pasa? Ustedes pueden empezar. ¿Qué pasa si yo pregunto, en este caso, stop empty? ¿Qué me va a devolver? False. ¿Qué hago cuando hago pop ds? ¿Qué hace pop? Cuando pop ds top, ¿cuánto va a valer? 2. Totalmente vale 3. ¿Cuánto vale aquí el top en este? 1. ¿Y cuánto vale aquí top de ese? 0. ¿Sí? Ahora bien, aquí pregunto por stack empty, ¿qué me devuelve? True, ¿cierto? Y si yo hago pop otra vez, tengo underflow. Underflow es que tú tratas de quitarle una pila vacía a un elemento. Eso no se puede hacer. ¿Sí? O sea, algo que no tiene elemento le dices quita un elemento. Eso es.
underflow. Entonces, los dos errores que puede generarnos esta estructura son overflow, bueno, que lo vimos acá, y underflow. Overflow es cuando la pila se te desborda y underflow es cuando la pila, pues digamos, no tiene nada y le dices quita un elemento. ¿Sí? Pues no se puede. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora sí. Indíquenme un algoritmo ustedes mismos para hacer estas operaciones. Por ejemplo, uno para stack empty. No tengo nada en contra del payroll, pero es complicado. ¿Qué tiene que hacer stack empty? ¿Qué tiene que hacer este algoritmo? Sí, ¿y cómo pregunto si está vacío? ¿Sí qué? Claro, pero yo pregunto es si top ds es igual a 0 y ya. Eso depende del tamaño de la pila de alguna forma. Entonces, ¿qué complejidad es? Es constante. Ahora preguntamos por el siguiente operación, ¿sí? Miren, ¿qué tiene que hacer pop ds? ¿Qué tiene que hacer? Primero preguntar si top ds es qué. Si top ds es mayor que 0, ¿cierto? En otro caso, ¿qué debería hacer? Underflow, ¿estamos de acuerdo? Listo, y si top ds es mayor que 0, ¿qué debe hacer? Sí, ¿cómo lo hago? Si top ds vale 3, después de hacer top, ¿cuánto me vale? Vale 2. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Menos, ¿cierto? Restarle 1. Y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta esto? O de 1, ¿por qué? Es constante, no depende del tamaño. Cuando algo no dependa del tamaño, es O de 1. ¿Sí? No depende del tamaño de la pila. La pila puede tener tamaño 1.000.000, puede tener tamaño 100, puede tener tamaño 200. Al algoritmo le da igual. Y finalmente la siguiente operación, ¿cierto? Es push la pila S, X. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué es lo primero que verifica? Si top ds es menor que ¿quién? Que ese punto, ¿por qué? Que el tamaño de la, pues, del array, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo intento insertar algo en una pila llena? Overflow, ¿cierto? Entonces, si pasa eso, va a dar overflow, ¿sí o no? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa acá? Dígame. Exactamente, a top ds toca sumarle 1, ¿cierto? Y ese, en la posición top de ese, coloco ¿a quién? A x. Incremento el top y inserto x. Y ya. Hay otra operación, ¿cierto? Aunque no la mencioné. Bueno, muchachos, ¿cuánto me cuesta esto? Depende del tamaño de la pila. ¿Por qué? Por esta condición, vale, estoy de acuerdo. Pero afectará que este valor sea 100, que este valor sea 1.000.000, que sea 1.000.000.000. Entonces, es O de 1, es constante. Y finalmente, hay otra operación que aquí no está, que se llama el first. A veces en algunas estructuras de datos lo llaman el first. O en C++ lo llaman realmente top. Top ds. Top ds, ¿qué hace? Me retorna el que está de primero en la pila. ¿Qué tiene que hacer? Devuélvame el top. Bueno, también devuélvame el top. ¿Qué tiene que hacer esta función? Retornar, ¿cierto? S en la posición top ds. Bueno, como estoy usando la notación. ¿Cuánto me cuesta eso?
E1 también. Entonces, muchachos, la conclusión aquí, ¿cuál es? Todo es constante, correcto. Yo a medida que vayan avanzando, les voy a colocar problemas que se solucionan con pilas. Van a dar cuenta de la complejidad como es de bueno, frente a utilizar una lista, ¿sí? Que es lo que ustedes usualmente están acostumbrados. Hay problemas que se solucionan con pilas, con colas, ¿sí? Puede salir desde uno de esos en el parcial. Si un problema solucione, pasa esta situación, y piense una implementación, un algoritmo que lo solucione con pilas o con colas, e indique la complejidad, ¿sí? Hay cosas que se solucionan muy sencillamente con pilas y con colas. De hecho, muchachos, ahorita les pongo a pensar algo. Y aprovecho y les hago la pregunta. Entonces, la conclusión es que todos, ¿cierto? Es que todas las operaciones, ¿cuánto cuestan? ¿Sí? Todas las operaciones en una pila cuestan 9.1. En la escuela va a ser lo mismo, ¿sí? Todas las operaciones son constantes, pues eso es muy bueno, ¿sí? Porque hasta ahora en las estructuras de datos, pues que más o menos ustedes conocían, costaban ODN, que son los arrays. Pero en las pilas, todo cuesta OD1, es una estructura muy barata, ¿sí? Entonces, muchachos, hay un problema que yo quiero que piensen, ¿cierto? ¿Cómo hago para verificar que una cadena sea palíndroma? ¿Y cuánto me cuesta? Entonces, una cadena palíndroma es aquella que se lee igual al derecho o al revés. Por ejemplo, cadenas palíndromas AMA, cadenas palíndromas POP, ¿sí? Cadenas palíndromas POLOP, ¿sí? Porque leen igual al derecho o al revés, ¿sí? Entonces, muchachos, cuando yo hago esto, un algoritmo que ustedes piensen normalmente, ¿qué tendría que hacer? Un algoritmo normalmente para saber si una cadena es palíndroma. ¿Ustedes qué harían? Empiezo a hacer comparaciones sucesivas, correcto, ¿sí? Ese es el algoritmo por fuerza bruta, ¿sí? Comparo voy comparando, comparo este con este, luego comparo este con este, comparo este con este, comparo este con este y comparo este con este. Bien, muchachos, ¿cuánto me costaría una solución así? Sí. Esperen, sí, eso cuesta ODN, ¿cierto? Hay una manera de hacerlo, pues también cuesta ODN con pilas. ¿Cómo lo harían ustedes con pilas? Ustedes tienen una cadena cualquiera, ¿sí? Supongamos perro, perrep, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes para comparar la cadena? ¿Qué deberían de hacer? Con una pila. ¿Qué podrían hacer con una pila? ¿Yo qué haría con una pila, muchachos? Sí, no, pero antes de eso toca llenar la pila. ¿Cómo harían? Yo les digo, solucionen esto de verificar que una cadena es palíndroma con una pila. ¿Cómo haría? La pila tiene la propiedad de que el último en entrar es el primero en salir. De hecho, es excelente para invertir cosas, ¿sí? Entonces yo lo que hago, muchachos, es insertar en este orden en la pila, ¿sí? ¿Cómo me queda? Me va a quedar exactamente lo mismo. Este es este, ¿no? El primero. Entonces luego yo ¿qué hago? Aquí invierte la cadena y yo lo que hago es comparar uno con uno. Y una solución un poco más rápida, ¿sí? De la anterior. Y menos trabajosa, porque usted lo que hace, recorre, inserta y con otro for, ¿qué hace? Va sacando elementos de la pila y va comparando. Y si alguno falla, ya, listo, ¿sí? Entonces eso permite invertir cadenas rápidamente, por ejemplo. Hay muchas utilidades de las pilas, ¿sí? No se preocupen que en el foro habrán problemas sobre esto. Ya les coloqué el primero de Divide Vencerás. Falta el foro de estructuras de datos y pues ya. Ahí sería ya básicamente. Bien, muchachos, antes del parcial. Entonces, muchachos, bien. Bueno, aquí hablan de las operaciones, ¿cierto? De las pilas, ¿sí? Entonces vamos a implementar nuestra pila, ¿cierto? En nuestro lenguaje de programación. Otra cosa que no sea Java que usen. No voy a hacer eso en Skin.
¿Conocen Python? Hagámoslo en Python. Sí, porque muchachos hay que manejar más lenguajes. Hoy es 22 de marzo. Entonces, voy a crear el primero, ¿cierto? Lo voy a llamar pila.py. Pila.py. Listo. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno. Bueno, esto es cultura general. Ahora sí, vamos con lo que nos corresponde. Entonces, una pila, ¿cierto? ¿Qué parámetro tiene inicialmente? El top, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le coloco -1 inicialmente? Está vacío, ¿cierto? Entonces, voy a crear el S, ¿cierto? Como un array, ¿cierto? Voy a crear, inicialmente esto lo voy a llenar de ceros. ¿De qué tamaño hago el array? ¿Qué tamaño lo hago? No, pues 10, ok. Listo. No sé si han usado Python, eso crea un array lleno de ceros de tamaño 10, fin del cuento. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces, ¿qué operaciones nos ofrece la pila? La siguiente. Nos ofrece primero la operación ¿qué? Stack empty, ¿no? Entonces, bien, muchachos. Entonces, esto que pregunta básicamente. Si top es igual a -1. De nuevo, ¿por qué estoy colocando -1? Pues porque inicia desde ahí, porque tenemos el array que inicia desde 0, ¿vale? Esa es la diferencia con el libro. Vale, y tenemos la operación push. Vamos a ingresar un valor X. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntar? ¿Sí qué? ¿Qué 10? ¿Sí? ¿Qué 10? Ahora bien, si top es de menor que 10, ¿qué hacemos? Da igual 1, ¿cierto? Y S en la posición top es igual a ¿qué? Al X que ingresamos, ¿no? En otro caso, ¿qué pasa? Perdón, esto es overflow. ¿Estamos ahí? Pues estoy implementando la pila. No sé si este lenguaje les parece raro o no. Sí, tienen que acostumbrarse a manejar varios lenguajes de programación, muchachos. Sí. Igual están 2 puntos acá. Y en el else. ¿Cómo? Ah, verdad. Igual les voy a dar un error ahora. También faltan los dev. Bien, creo que ya está. Entonces, muchachos, ¿más preguntas? Vamos a definir ahora qué función nos falta. Pop, ¿cierto? ¿Qué hace esto? Si top es mayor que -1, entonces, ¿qué hago? Menos igual 1, ¿cierto? No acepta no acepta el azúcar sintático menos este lenguaje. Dice error. ¿Listo? Bien, muchachos. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Ahora bien, en otro caso, ¿qué pasa? Underflow, ¿cierto? Bien. ¿Qué más hacemos, muchachos? Entonces, listo, tenemos el push, el pop y el stop empty. ¿Algo hacemos? Vamos a obtener el top por molestar. ¿Listo? El top, ¿cierto? El primero que está en la... es en la posición top. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este lenguaje de programación es así. ¿Listo? Utilizo esta librería Numpy porque me facilita mucho la vida con los arrays. Pero pues yo podría declarar el array también con corchetes aquí. Pero pues prefiero la librería, la verdad. Más fácil. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, vamos a ejecutar eso.
Entonces, Python, esperen, borro la basura. Listo. Python, pila.py. Podría salir un error, es típico. No salió error, perfecto. Entonces vamos a hacer algunas operaciones. Primero vamos a hacer un push, ¿vale? Push de 10. ¿Qué otro número meto? Push de 11. Push de 1. Push de 4. Entonces voy a preguntar aquí lo siguiente. Print stack empty. ¿Qué haría devolverme acá? ¿Seguros? No, recuerden que el top indica la posición. Realmente lo que tenga la raíz no me importa, ¿sí? Es lo que indique el top, ¿sí? Miren que aquí en el borrado yo ni siquiera me preocupé. Aquí en el borrado yo ni siquiera me preocupé por eliminarlo. Sencillamente menos igual 1. El top init es el que me indica dónde está la pila. La array puede tener cualquier cosa realmente, ¿sí? Lo llené de ceros porque me dio pereza. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa acá? Línea 12 está molestando. ¿Por qué? Pongámoslo entre paréntesis, creo que es lo que está jodiendo. Variable top es referenciada antes de utilizar. ¿En serio vas a joder por eso? Bueno. Vamos a ver si así... ¡Qué pereza! Sí. Y ya. Ajá. Y aquí lo mismo. Entonces, muchachos, si yo preguntase acá por el top, ¿qué me devuelve? ¿Qué me devolvería? 10, 11, 13, 1, 4, ¿cuál me devolvería? ¿Me devolvería? Uy. Esperen, yo miro algo. Qué pereza. Ya va. Listo. De verdad me he olvidado el alcance de este lenguaje. Listo, ya no jode. Esperen. Esperen, yo miro. Solo los entreros. ¿Pero por qué? ¿Ahora qué está molestando? Ah, ya. Ya sé cuál es el problema. No, no es lo que yo pensaba. Jaja, te pillé. No, ya sé cuál es el problema. Está confundiendo esto. Voy a ponerle get top. Como tiene el mismo nombre de la variable, le pone problema. Bueno, get top. Listo. Aquí ya. Listo. Ese era el problema. 4, ¿vale? El problema era que llamaba igual que la variable, entonces pues cogía la función. ¿Listo? Bien. Voy a hacer más push. Otra vez. ¿Y qué pasaría si yo hago este push de acá? Con 1. Bueno, pongámosle 133. ¿Qué pasaría con él? Pila de 133 se desborda. Pero ¿por qué si el top vale? Estoy en push. ¿Entonces yo miro algo? Pila de 133. Sí, yo sé que debe fallar. Esperen, yo miro algo. Si top es menor que 10, hágalo. Si no, pero ¿por qué está fallando? Ese de top igual a XB, qué raro. Qué raro, qué raro. Esperen, yo hago una cochinada. 9, sí, ahí está bien. Si top es menor que 10. Ajá. No entiendo por qué. ¿Sí ven que está dando bien? Vean, yo veo una cosa. 9.
9 es la última posición, ¿correcto? Bien. Entonces, dice push, ¿cierto? De 133. ¿Ves? Este lenguaje resultó con más problemas de lo que pensaba. Y está molestando por ese de top igual a X. Sí, yo sé que esto está desbordado. Qué raro. Sí, yo sé, pero debería, o sea, la posición 10 no existe. Y la validación de aquí debería sacarlo. Que es lo que no entiendo. Déjenme ver. La posición no válida es 10. Entonces va a hacerlo desde 0 hasta 9. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a hacerlo desde 0 hasta 9. Ah, sí, ya entendí por qué. Porque si ya vale 9, se incrementa 1, ¿qué pasa? Es len menos 1 por el corrimiento. Ahora ya va a dar. What? Ahora está molestando es con push de 10. ¿Pero por qué? Esperen, yo veo algo. Top es menor que 9. Push de 10. ¿Ve qué pasó aquí? Venga, yo veo. Ah, ya. Menor que 9. Listo. Ahora sí ya da. Listo, muchachos. Lo que pasa aquí es que esto es len menos 1. ¿Listo? Entonces, pues, len menos 1 es el máximo índice que se puede permitir. Bien, muchachos. Aquí, ¿por qué dio overflow con este? ¿Por qué dio overflow? En un lugar donde... Exactamente. Y luego acá tengo... Voy a insertar en la... luego, ¿qué operación voy a hacer? Pop, pop, uy. Aquí pop, pop, pop. Bien, muchachos. Voy a hacer 11 pops. ¿Qué creen que pasa acá ahora? Y debo quitar pues este parámetro, ¿no? Tema 1 no me colabora en nada. Muchachos, ¿qué valor creen que me soltaría aquí? ¿Qué valor creen que me soltaría aquí? Hago 3 veces stop. ¿Qué creen que valor me soltaría? ¿Qué valor me soltaría aquí? ¿Qué valor me soltaría la pila? ¿Cuál? El 11, ¿alguien más vota por algo más? El 11, ¿alguien vota por otro? Recuerden que en 133 es overflow, ¿no? 9 tampoco, no, 9 no es posible. Va a soltar 13. Ya vamos a ver por qué. Porque es que este no se insertó. Entonces, el pop quita este, luego quita este y quita este. ¿Quién queda en el top? 13, ¿sí? ¿Vale, muchachos? Es eso. Bien, en su lenguaje de programación favorito, ¿cierto? Pues voy a hacerlo en Java. Pero no lo voy a implementar, lo voy a implementar de otra forma. Ustedes tienen el paquete Java Util, algo que se llama WW, ¿sí? Es la implementación de Java para pilas. No, eso es colas, perdón, es stack. ¿Sí? Algo que se llama stack, que es pila en inglés. ¿Qué les va a permitir hacer eso, muchachos? Pues básicamente manejar las pilas. La diferencia con la pila pues que explican en el libro y pues que explican en estas diapositivas es que esa pila es de tamaño dinámico. ¿Qué quiere decir? Que usted le puede insertar los valores que ustedes quieran. Entonces vamos a ver un ejemplo. Public static
void main, pues los string, ¿cierto? No es necesario. Nunca va a haber problema de overflow. Sí, bueno, al menos de que ustedes salte la pila del programa, pues, que son las 256 megas. Que eso puede pasar, ¿sí? Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, esperen un segundo, veo el ejemplo. Aquí está. Entonces eso viene desde javautil.stack y es con S mayúscula. Ahí me equivoqué. Es con S mayúscula. Y pues aquí ustedes tienen las funciones que ella ofrece. ¿Qué métodos ofrece? Miren todo lo que ofrece. Add, tiene hablar de element, capacity, clear, clone, contain, bueno, copy into, remove, set, bueno, tiene muchas formas. Miren, por ejemplo, tiene el método push, ¿cierto? Tiene el método pop, tiene el método, bueno, pick es otra cosa, es para convertirlo en vector. Empty, y tiene search. Muchachos, search, ¿qué complejidad tendría? Search, buscar. ¿Qué complejidad tendría buscar? El tamaño de la pila, correcto, ¿por qué? Este search tendría que empezar a desapilar hasta llegar hasta el fondo, en el peor de los casos, si no está el elemento buscado. O sea, tiene que empezar a desapilar y luego pues buscarlo de esa manera, ¿sí? Tiene que desbaratar la pila para buscar algo, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, ustedes como, bueno, aquí está. Entonces, vamos a utilizar eso. ¿Cómo lo declaramos? Pues sencillamente como yo quiero un stack, ¿cierto? De enteros, voy a llamarlo pila, igual a new, stack, ¿cierto? De INT, eso es lo que usualmente uno usa, ¿no? Básicamente eso es lo que uno usa, ¿sí? Esperen, yo verifico que esté bien hecho. Si da error, pues bueno. Si venía la primera vez que me compilara sin error. Ya estoy tan acostumbrado a los errores que requiere una referencia. Creo que es stack más así. Yo no recuerdo cómo se declaran estas informaciones. Esto va a dar un ejemplo. Sí, es una array list, de hecho. ¿Tú me explicas? ¿Este está bien? Pero tiene que tener los corchetes en la array. ¿La idea tiene que tener los corchetes? ¿Unos corchetes? Sí, porque no es usted que es una regla. No, sino que o sea, algo que mencionaron importante aquí es que la pila se implementa con array list, de hecho. ¿Ya? No, pero no es lo mismo, sino que no recuerdo bien la declaración. Sino pues que Java, ahí te les muestro en C++, aquí está. Sí, miren, stack string, miren que yo lo estoy declarando bien, ¿sí lo ven? No funciona con ente. Sí señor, son objetos. Son objetos. Y el objeto serializa y el objeto de el entero es integer. Ahí ya funciona. Listo, gracias. ¿Sí? Eso funciona con objetos. Porque es que de hecho la misma teoría también les dice a ustedes que las estructuras de datos realmente son colecciones de objetos, conjuntos de objetos. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué operaciones nos ofrece esto? Pues las clásicas pila.push, un 10, pila.push, 20. Entonces yo puedo obtener el top de la pila, system.out.println, y voy a obtener pila.top. Miren lo que pasa aquí. ¿Aquí qué me va a devolver? Top no está. Déjenme ver qué método hay para obtener el primero. ¿Era fields? ¿Es pop, pick? Sí, es pick. Es que en C++ es top, pick. ¿Listo? Compilamos. ¿Y ahí qué me devuelve? El 20, ¿no? Bueno, vuelvo a Java pila.
¿Me vuelve? 20, ¿sí? De hecho, entre las pilas, pues en estos lenguajes de programación usted puede colocar lo que quiera. Caso análogo en C++ es muy similar. Pues voy a hacer el ejemplo en C++. Qué escandaloso. Entonces, pila.cpp. Entonces, int main, ¿cierto? Entonces, esto es include. Perdón, stack. Entonces, muchachos, entonces va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Yo un stack, ¿cierto? De enteros, ¿cierto? Pila igual a new stack, ¿cierto? Ah, no, así solo, declarémoslo, ¿verdad? Que esto no es un puntero. Entonces, muchachos, de nuevo, pila.push sería el 20, pila.push el 10, ¿cierto? Y ese printf, ¿cierto? Por ciento y pila.top. ¿Qué creen que me devuelve? Eso ya no. Yo realmente eso lo fingí, pero yo prefiero el print sobre todas las cosas. Sí. Lo siento por haberlo decepcionado. Esto, por ejemplo, yo quiero colocar, después quiero colocar un entero. Y miren, vean. Vean, quiero colocar una cadena. Coma, mi cadena. Quiero colocar después un flotante. Voy a ponerle, por ejemplo, bla, bla, bla. Mira lo que va a aparecer. Después quiero un flotante. Son puras expresiones regulares. ¿Cómo no voy a preferir esto? ¿Sí? 10.0. ¿Cómo no voy a preferir esto sobre el count? ¿Sí? Entonces, eso lo hice porque era if. ¿Sí? Le duele, le duele. Se siente traicionado. No ha sido declarado porque tengo que incluir iOStream. Bien. Pila no ha sido declarado. What? Clase stack. Ve, no lo recuerdo bien. Bueno, no importa. C++. Stack. Bueno, aquí está el constructor que necesito. Pero sí, es con std. Ay, no quiero. Listo, no quiero. Listo. Ay, ¿ahora qué le pasó? Estos errores tan lindos de C, ¿no? Ese printf, no, pero ese printf no es de iOStream. Ese printf, ya les digo qué librería es. Ese printf es de ctdio, ¿sí? Fuera de aquí, iOStream, librería pesada. ¿Ahora qué? El problema ahora es pila.top. Entonces voy a buscar aquí. Miren que ustedes en los containers acá, muchachos, miren que C++ en los containers a ustedes les provee array de QE, ¿cierto? Que lo vamos a ver ahora, que este QE, ¿qué creen que es? La cola. Este stack, la pila. Y vamos a tener los mapas, que son las tablas hash. ¿Sí? Les voy a mostrar luego cómo usarlas. ¿Sí? Y la clásica de la fea. Vector, la implementación re ineficiente. ¿Por qué es ineficiente vector? Porque él almacena el doble del espacio cuando usted va insertando, ¿sí? Entonces es una estructura que ocupa mucho espacio, ¿sí? Es mal. Úsenla solo en casos de emergencia o en la vida real. Bien, muchachos, esperen. Sí, miren, el top me devuelve el elemento. Todo esto porque está chillando. Esperen, yo miro algo. Stack no ha sido declarado. Claro, Carlos. Esto es un animal de monte. ¿Sí? Es así. Es con S mayúsculo. Ahora ya funciona esta vaina. No, esto está por suicidarse, carajo. Esperen, yo miro. No. Pero ¿por qué jode? ¿Por qué jode?
IOStream. Ah, claro, Carlos. No, CSTDIO. Aquí, cambio. Ahí ya da. CSTDIO. Ese era el problema. No. El problema de ese printf que le puse cosas de más. Vamos a dar solo con la... No voy a usar code. ¿Sí? ¿Te lo declaré mal? Déjenme ver. Printf. Esperen, yo lo busco. Yo hay tiempo. Ah, es que es printf, Carlos. Ese printf es para archivos. Es para archivos. Listo. Entonces, muchachos, ¿por qué devuelve 10? Vean, miren esta belleza. Voy a colocarle salto de línea. Voy a colocarle soy el mejor print del mundo. Punto enlace N y después le voy a meter un flotante porque me dio la gana. ¿Sí? Entonces aquí meto el flotante. 10.0. Va a ver la belleza. Ese caos es cosa del pasado. Sea el mejor. Una expresión regular y haga lo que quiera. ¿Sí? Mucho más potente que el... Y de hecho scanf es mucho más potente que el sim. ¿Sí? Pero para efectos de IPOS enseñas el CAU y el sim. ¿Sí? Pero esto es FAA, ya pueden olvidar eso. ¿Listo? Pseudocódigo. Sí, porque en qué PC vamos a programar. No, muchachos, es demasiado. ¿Sí? No, les toca en AMAN, parciales AMAN. ¿Sí? Es clasista el parcial. ¿Sí? Bien, muchachos, preguntas hasta aquí. Sí. No, pues ese printf y ese scanf ese printf es para archivos. ¿Sí? Miren acá, que me equivoqué. Miren. Ah, no. Este no es para archivos, sino que este es para datos formateados. Este es para datos formateados, básicamente. Bueno, en fin, no importa mucho. Entonces, bien, muchachos, ¿estamos de acuerdo? Y ahora viene la cola. La cola que nos ofrece. En Colari es FIFO. ¿Qué significa eso? Primero en salir. Entonces la cola se implementa con dos atributos. Con dos atributos. ¿Cuáles son? El hit y el tail. El hit va a indicar cuál es la cabeza de la cola y el tail va a indicar dónde está la cola de la cola. ¿Sí? La parte trasera de la cola. ¿Listo? Entonces, muchachos, la cola, esto supone varios aspectos. Lo primero, la cola tiene capacidad limitada. Se cuenta con dos atributos adicionales. El hit que guarda el índice de la cabeza y tail que apunta al siguiente lugar. ¿Cuál se ha insertado él? El elemento. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, cuéntenme, ¿qué pasa cuando yo le digo encolar 2? Cuéntenme qué pasa. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde mete? Al 8, ¿cierto? Entonces, ¿aquí quién queda? 2. ¿Y luego qué? ¿Algo más pasa? No pasa nada. ¿Se incrementa el tail, ¿no? Debe incrementarse a 9. ¿Sí? Ahora bien, muchachos. Bueno, entonces esto va en rojito. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago encolar de 8? Se coloca en esta posición, ¿cierto? ¿De qué coloco? El 8. Y luego intento encolar 3. ¿Qué creen que pasa? ¿Será que pueden colarlo? ¿Será que... ¿Qué pasa con él? ¿No sabe dónde meterse? ¿Qué pasa con él, muchachos? No, no hay ningún desborde. Se mete aquí.
Da la vuelta. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí se mete el 3. ¿Y qué pasa con perdón, de hecho, qué pasa con el tail cuando es el verdecito? ¿Dónde quedaría? Quedaría en el 1. Y acá quedaría con el morado, con este naranja quedaría en 2. ¿Qué hubiera pasado si la cola hubiera estado llena? Underflow, pero ¿cuándo la cola está llena? ¿Cuándo nos daríamos cuenta que la cola está llena? Cuando no encuentre una posición donde asignarse. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Cuando hay una posición que asignarse. De hecho, se hagan de cuenta que eso es una raíz circular, de hecho. Una estructura circular. Entonces, muchachos, yo les pregunto, ¿cómo nos damos cuenta que la cola está llena? La cabeza es igual que la cola, correcto. Cuando la cabeza es igual que la cola, la cola está llena, no hay dónde meter, ¿sí? ¿Listo? ¿Preguntas allí? ¿Ninguna? Perfecto, soy feliz. Inicialmente, tail igual a hit igual a 1, ¿vale? Tail igual a hit igual a 1. ¿Listo, muchachos? Inicialmente, o sea, inicialmente tanto tail como hit es igual a 1. ¿Está la condición de qué? Cuando inicialmente están los dos aquí. ¿Está la condición de qué? Por ahora sí. Igual vamos a echarle candela a eso, tranquilos. Ahora, pero antes de eso, díganme ustedes, muchachos, ¿cuál sería la complejidad de esas operaciones de acuerdo a lo que hablé? Entonces, vamos a ponerlos a trabajar. Vamos a pensar en colar. En QE, vamos a meter X. ¿Qué tengo que verificar? Yo tengo a los dos bebés favoritos, que es tail y hit. Entonces, muchachos, yo voy a intentar encolar algo. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Si tail es distinto de quién? De hit, ¿qué hago? Sí, entonces básicamente S en tail es igual a X. ¿Y luego qué hago? Más. ¿Eso es todo? La condición. Si tail es mayor que quién? Que es mayor que ese punto len, ¿qué hago? Pues para que dé la vuelta. ¿Listo? Ahora bien, si no, ¿qué pasa? ¿Qué devuelvo? ¿Por qué vuelvo a overflow? Pero está llena, ¿sí? No caben más. Ahora bien, desencolar. ¿Qué voy a preguntar? Retorno. Es retorno, carajo. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿qué más? Si tail es distinto que hit y ¿qué más? No es solamente que sea distinto. Porque si, de hecho, muchachos, tienen que cumplirse dos condiciones. No pueden ser uno, pero está con una condición de y. ¿Por qué? Porque la otra condición es cuando está lleno. No, estamos buscando la condición vacía. ¿Cuál es la condición vacía? Hit, tail igual a hit igual a 1. Entonces, si tail es también distinto de 1. Pues con eso basta. ¿Listo?
Entonces, bien, muchachos, si no se cumple la condición de vacío, ¿qué pasa? Sn, ¿qué hago? Ah, bueno, y aquí falta encolar. Y aquí falta, muchachos, aquí hay un error, ¿no? Ah, no. Control Y, está bien, está bien. No, estoy bien, estoy bien. Esperen, aquí yo coloco tail, no, estamos bien. Entonces, muchachos, yo quiero desencolar. ¿Cómo desencolo? ¿Con el tail o con el hit? Con el hit. ¿Qué hago con el hit? ¿Por qué? Correcto. ¿Incrementó el hit? ¿Se me siguen allí? Ahora bien, en otro caso, ¿qué pasa? ¿Qué retorno? Under flow. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, bueno, aquí ya sigue otro tema. Entonces aquí, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar esa belleza, ¿cierto? No. Sí. ¿Dónde está mi Dropbox? Cursos. Agosto, febrero, junio del 2018. Y aquí va. Bien, muchachos, entonces, ¿qué lenguaje utilizo para implementar las colas? Dicemos Java, ¿no? ¿O qué usamos? ¿Java? Estamos muy llaveros, muchachos. Sí, Ruby. ¿Usamos Ruby? Bien, muchachos. Entonces, voy a ponerle cola.rb. ¿Listo? Entonces voy a crear una variable global, Hiat, ¿cierto? ¿Cómo inicialmente empieza? Empiezan como 1, ¿cierto? Pero, dado que nuestro array empieza desde 0, ¿cuál sería el valor? 0. Dicen que empieza en 1, la primera posición, pero la primera posición de nuestro array, ¿cuál es? Realmente, 0. Igual que el tail. ¿Listo? Voy a tener, ¿cierto? Inicialmente un array, ¿cierto? No recuerdo cómo se declaran aquí los arrays de tamaño X. Yo sé cómo declararlo de tamaño arbitrario, pero no me acuerdo es cómo declararlo. Esperen. Ah, ya, array.new. Listo. No puede declarar un array de tamaño 0 y irle insertando cosas. Entonces voy a insertarlo en tamaño arbitrario, ¿vale? Entonces voy a ponerle como el S, igual. ¿Y qué tamaño le ponemos? Pongámosle 10. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Cuál es la primera operación? En QEV, ¿cierto? Voy a insertar un valor X. ¿Listo? Bien, muchachos, aquí, ¿qué más hacemos? ¿Qué toca hacer? Si tail es ¿qué? ¿Distinto de quién? De hit, ¿cierto? Porque si son iguales, ¿qué pasa? ¿Cierto? Pero hay otra cosa que hay que verificar también. Porque cuando empiezan también son iguales. ¿Sí? ¿Sí lo ven acá? Cuando empiezan, ¿qué pasa? Cuando empieza, ¿qué pasa? Son iguales. Entonces también hay que preguntar si es distinto, si debe ser distinto, o bien, ¿cierto? Ese tail es igual a 1 y ese hit es igual a 1. ¿Por qué? ¿Hay qué condiciones estaremos evaluando? Cuando está vacío. ¿Está vacío o qué más? Bueno, y no es 1, ¿no? Ahí me equivoqué, es 0. Entonces, muchachos, ¿yo qué hago en el encolamiento? En el encolamiento, en tail, ¿qué coloco? ¿A quién coloco? A X. Y en otro caso, ¿qué hago? ¿Qué imprimo? Overflow, ¿sí? Vale. Entonces, end. ¿Listo? ¿Cómo? Ah, y tail tiene que incrementarse, sí, señor. Muchas gracias. Tail más menos. ¿Listo? Venga, yo compilo eso porque estoy algo oxiado.
El distinto. ¿Cómo es el distinto en Ruby? Venga, yo... Operador relacional. No busca. Operadores en Ruby. Este lenguaje deberían de mirarlo, es bacano. Todo es un objeto en este lenguaje. Absolutamente todo es un objeto. Ya les voy a mostrar. Exponencial, suma y resta. Diferente. Aquí están los operadores. Ah, es este. ¿Sí lo ven? Ahí me equivoqué. Es este. Bueno. ¿En dónde? Ah, claro. Animal de monte. Keyword else. Pero aquí la tengo. Qué raro. Syntax error. Ah, ya. Claro, animal de monte. Y el otro animal de monte acá. Es que con signo peso simbolizo las variables globales en Ruby. Hay un error de sintaxis en la 10. Ay. ¿Cómo es? Me olvidó. Esperen, yo veo algo. Sí, así va. ¿Por qué eres así? No, el if es un if anidado. Vamos a ver, aquí yo tengo la condición, ¿cierto? Pero ¿por qué eres así? Me dice que hay un error por acá. De hecho, esto debería de servir. Ah, claro. Otra vez el animal de monte actuó. Me dice un error en la keyword else, en la página 10. Pero ¿por qué carachos? Muchachos, ¿ven que está bien? ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? No sabemos, Ruby. Ve qué raro. Un expected, porque yo empiezo con el if, ¿cierto? Y tengo esta otra situación. Esperen, yo hago algo, una machetazo, a ver. A ver. Voy a comentar esta línea, ¿vale? A ver si es eso. Sí, ya encontré el error. Entonces ya sé qué hacer. Igual a STL más 1. Y ella resuelve ese pinche problema. Esto era eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, este lenguaje es bacano porque todo es un objeto. Les voy a mostrar algo. ¿Sí? Miren esto. Puts es para imprimir. Voy a imprimir 5.max. Ya a ver qué es lo que va a pasar. Un definite. Esperen, yo miro. Venga, les muestro algo. Eso es una belleza, es una bacanería. Esperen. Ah, aquí está. Miren. Miren acá. 5.8. Estoy preguntando si es impar. Yo podría preguntarle también al 5. Hey, 5, ¿tú eres par? ¿Qué devuelve? False. Miren este. Miren lo que me devuelve este. Bueno, es HT. TH. 4. ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué creen que está pasando? Los datos tienen métodos. En ese lenguaje, todo, absolutamente todo es objeto. Es un lenguaje puro orientado a objetos. Todo es un objeto. Todo, absolutamente todo. ¿Sí ven? Es bueno aprender más lenguajes por eso. ¿Sí? No les voy a mostrar PHP porque ya es por odio, pero sí, pues también podemos resolverlo en PHP o en JavaScript, pero en JavaScript problema del motor de navegador, ¿sí? No, eso ya no JS, eso ya es para visión, para formularios y todas validaciones, esas cosas, ¿sí?
No lo conozco. Conozco Scala. Go no lo conozco. Yo vengo de la década pasada, entonces también tengo mi repertorio, pero de la década pasada, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué les parece esta belleza del lenguaje? Todo, absolutamente todo es un objeto, y uno programa en base a eso, ¿sí? Lo que me gusta es que utiliza la palabra line para los centros de código. Bueno, muchachos, ya dejándole de hacer promoción a este lenguaje, vamos a def, bueno, este es el realmente encolar, y vamos a DQE y recibe un X, ¿sí o no? Bueno, cierro la función. ¿Qué tengo que preguntar? Realmente. ¿Cómo? Cuando ya está en la última posición, que es cuando el tail es... Al encolar. Ah, muchachos, al encolar cuando está en la última posición falta validar. ¿Qué falta validar acá? Si ese tail es igual a ese punto... Len, ¿qué pasa aquí? ¿Qué debo hacer? Tail 0. ¿Sí, señores? Bien. Ahí ya lo escribí. ¿Cómo? Sí, siempre me equivoco. Este H. Bien. Bien, muchachos. Entonces, aquí, pues vamos a preguntar si el tail es distinto que el head. Ah, y uno de estos es distinto ¿de qué? ¿De qué, muchachos? El key es distinto de 0, ¿no? O sea, deben ser que sean distintos de 0, porque si no estaría, ¿qué? Pues vacío. ¿Qué hacemos acá, muchachos? ¿Qué hago? S en la posición ¿qué? Head, ¿cierto? Pero primero, ¿qué hago? Head. ¿Qué hago? Miren acá miren aquí, ¿qué se haría? Yo el hit está aquí, ¿cierto? Y el tail se va moviendo. ¿Qué hacemos con el hit cuando insertamos? Lo adelantamos. ¿Cómo lo adelantamos? ¿Sí ven que? Miren lo que pasa aquí, cuando insertamos. ¿Qué ven aquí? ¿Dónde insertaríamos el nuevo? ¿Dónde insertaríamos? Ah, no, estoy loco. Insertaríamos aquí en la posición tail, qué pena. No, este es desencolar. Ah, sí. No, olvídense de mí. Este es desencolar. Entonces desencolar es quitar este valor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el hit? Se aumenta en 1, ya. Pánico solucionado. Ahora, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si el HIAT es igual a ese punto len. ¿Qué habría que hacer? Si yo quito este elemento, quito este elemento, quito este elemento, a ver, siguiente en quitar. ¿El de? Entonces sería igual a 0. Sería el hit es igual a 0. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Este lenguaje a mí me encantaría de enamorarse de él también. ¿Listo? A ver, está molestando. Parece que exige que le dé un enter. Esta vez no tengo problema. Aquí cierro. Y también debe estar molestando por el de arriba. ¿Cómo? ¿En dónde? Ah, verdad. ¿Verdad que este operador va junto? Creo que ese es el problema. No, 25. Sí está jodiendo con esto. Sí, parece que no acepta. Qué raro. Yo había programado con el azúcar. No me importa. Bueno, muchachos. ¿Qué está molestando ahora? Ah, claro, animal de monte. Listo. Bien, muchachos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo? ¿En dónde? Sí, por eso. Es por esto. Porque si quito este, pues debo desencolar este de acá. Entonces se devuelve. Entonces, muchachos, ¿preguntas aquí? ¿Sentimientos? ¿Nada? Tristeza. Bueno, voy a iniciar entonces a imprimir el S.
¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago primero? Hago un encolamiento. Voy a encolar a quién encolo. Luego a quién encolo. Vamos a encolar a 12, vamos a encolar a 14 y a 1. ¿Listo? Y luego voy a imprimir a ver cómo queda la colita. Miren cómo va quedando. Uy, ¿qué pasó? Es como si no encolara. Qué raro. Esperen, yo hago sencillamente acá. ¿Ve qué raro? ¿Qué habrá pasado? Esperen, yo hago algo a ver qué pasa. Bien. Entonces vamos a obtener el primer elemento de la cola. SD 0. 1. Hay un error, ¿cierto? Primero debe ser el 10. Ah, no. No, está bien. Debe ser ese en la posición hit. ¿Sí me siguen? Ese es el primero a la cola. Ese que, ¿ahora qué vuelve? 1. ¿Pillaron? Bien, muchachos. ¿Y luego qué debería hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a desencolar. Este lenguaje es una maravilla, muchachos. Deberían de enamorarse de él. ¿No les gustó? En un lenguaje que absolutamente todo es un objeto. ¿Aquí qué me devuelve? Si preguntara por la cabeza. ¿Me iría a devolver? ¿Qué creen? Error. Ya sé por qué. Pues eso no tiene sentido que reciba argumentos. Bien, muchachos. Devuelve 1. Hay un error grave. Mira, yo veo algo. Cuando yo encolo, ¿cierto? Cuando yo encolo, el hit permanece. El hit debe permanecer con el valor 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque realmente yo encolo en esa posición y ¿qué corro realmente? El tail. ¿Sí? Entonces yo en la posición, cuando encolo, en la posición, hit, ¿qué coloco? En la posición tail, ¿a quién coloco? Al X, ¿cierto? Y luego ¿qué hago con el tail? Sumo 1, ¿cierto? Eso es correcto. Ahora bien, esto, si es correcto, debería volverme que el primer elemento aquí es, ¿quién? 10. ¿Por qué 10? Porque es el primero que entra, ¿cierto? Aquí hay un error. Aquí hay un error porque el hit, aquí yo no le debería de pasar nada. El hit sigue siendo ¿qué valor? 0, ¿sí me siguen? Y aquí me está volviendo es... Sí se cumple. Porque ambos son ceros, ¿sí? Yo siempre, o sea, la condición, claro que estamos, sí, es, mira este... Pero entonces cuando miras el tail es igual al no es len menos 1. No, porque el tail siempre está en una posición adelante. O sea, el tail está en la posición en que yo voy a insertar, ¿sí? Mira acá, el tail siempre va a estar en la posición que yo voy a insertar. ¿Sí ves? Acá en la diapositiva, no. Porque el tail acá siempre va a estar en la posición que yo quiero insertar. ¿Sí? Pero aquí sí tengo un problema, ¿cierto? Es porque debería darme 10. ¿En dónde? Ah. Error de novato. Claro, cuando hago igual, me pasaba lo que les pasaba a ustedes en IFO. ¿Sí? Cuando yo hago igual, lo asigna. ¿Y eso qué devuelve? Verdadero. ¿Sí ven el error? Es un error ahí, vea pues. Un error, mire, es un error pues que pasa mucho. ¿Sí ven que el error que tenía?
Bien, ya solucioné el primero. Ahora solucionemos el segundo. Porque el segundo también me está devolviendo 10. ¿Cuánto debería devolver el segundo? Debería devolver, si quito 3 veces, debería devolver 1. Revisemos qué pasa. Cuando es en colo, ¿yo qué hago con el hit? Se aumenta en 1, ¿cierto? ¿Hay alguna asignación por ahí malvada? Vamos a ver, si tail es distinto que hit y el hit es distinto que 0. Es tail. Porque el hit va a ser 0. El que se mueve, ¿quién es? El tail. Ahí ya se arregla. Ya, ahí tienen la cola. ¿Listo? Bien, con todas las dificultades de la vida, pero lo logramos. ¿Sí? Ahora bien, hagámoslo en su programita favorito. ¿Sí? Entonces, muchachos, pues básicamente sería cola.java. Voy a hacerlo más rápido porque el tiempo me está pasando. Public class, cola, ¿cierto? ¿Y aquí qué hago? Public static void main, ¿qué viene? String A. Entonces, aquí qué viene, muchachos. Entonces, la cola que tiene. Entonces, verdad. Voy a usarla sencillamente. Import java.util. ¿Qué? Cuecue. ¿Sí? Esperen a ver si estoy ahí. Cuecue. Entonces, muchachos, pues básicamente es lo mismo que acá, pero en mayúscula, ¿cierto? Sí. Entonces, lo mismo que acá. Y yo declaro una, ¿qué creen? De lo que yo quiera. Debo meterle un objeto igual a new. ¿De qué? Y pues ya. Java, cola. Ve, Java, ¿sí? ¿Queda algo malo? Sí. Tiene... Siempre se me olvida. Ven, y ahí ustedes... esperen. ¿Pero por qué? Ya. No, esta tiene una diferencia. Esta tiene una pequeña diferencia. Ajá. Ya, al revés. No, java.util, ya les explico por qué. Lo que pasa es que la cola en Java tiene varias implementaciones, linked y array leads, ¿sí? Entonces realmente es este y aquí ya sale la cola. Así es, ya me acordé por qué. Maldita sea. QE es abstracto, ¿cierto? Entonces, esta QE yo no la puedo... Miren que dice, aquí que dice. ¿Es una clase qué? ¿Ustedes recuerdan clases abstractas? Es una clase que debe ser instanciada desde una de sus hijas. Entonces, ya les digo cómo instanciar una cola. Esta tiene la característica de ser una clase abstracta. Realmente esta hay que implementarla como una, ya les digo, todas las en Java, se sirve. Entonces, ¿por qué les gusta el lenguaje tan horrible? ¿Sí? Siempre sufro con eso. Ay, sí, gracias. LinkedIn. Esto funciona como una lista enlazada, que de hecho es lo que Java lo implementa así. Hay que importar. Listo. Entonces, bueno, ya saben las operaciones que cuenta colar y desencolar. ¿Listo? En Java pues tiene ese pequeño detalle. Yo no entendí nunca por qué las pilas era una clase normal y las colas son una clase abstracta. Nunca he entendido eso. ¿Sí? Vale, muchachos, ¿preguntas hasta aquí de las implementaciones? ¿Nada? Veo muy poca gente hoy. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿En serio, muchachos? Déjenme ver. Esto es el grupo 80, ¿no?
Están los mismos. Cancelaron Sarria y canceló Pereira, que eran los que esperaba que cancelaran. Están cansados. Igual la clase de hoy era suave. O sea, yo básicamente estoy yendo despacio. Yo perfectamente la puedo acabar esto en media hora. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Ah? Bueno, entonces esto ya lo hicimos. Ahora, ¿qué viene? Una estructura de datos que se llama lista doblemente enlazada. Esa lista doblemente enlazada es la que ustedes encuentran en Java como linked list, ¿sí? Esta lista, ¿qué característica tiene? Usted tiene un conjunto de elementos que usted ve aquí, ¿cierto? Muchachos, conjunto de elementos que usted ve aquí, ¿sí lo ven? Estos son los elementos. Los elementos siempre van a tener dos campos adicionales. Un puntero que indica quién es mi anterior y un puntero que me indica quién es el siguiente. El puntero que indica acá al final, ¿cierto? El puntero al final apunta a 0, o sea, apunta a nulo. Y va a haber un puntero adicional que indica la cabeza de la lista. ¿Estamos allí? Ahora bien, muchachos, para insertar ahí, ¿qué tendría que hacer? Para insertar. Internamente los tiene, ¿sí? Una cosa es lo que uno como programador ve y otra cosa es internamente lo que él maneja. Sí, pero eso internamente la implementación lo hace. Eso se le oculta al programador. Pero internamente todos los caminos confluyen así, ¿sí? Ok. Entonces, muchachos, para insertar ahí, ¿qué tendría que hacer? Para insertar en una linked list. Miren lo que tengo que hacer. Tengo que entrar, ¿por dónde? Luego mirar si este puntero es nil. ¿Este puntero es nil? Este puntero es nil. Este puntero es nil. ¿Y qué hago ahí? Creo un puntero nuevo al dato que voy a insertar. Y ese dato tiene su último puntero como nil. Por lo tanto, ¿cuánto me cuesta insertar? ¿Cuánto me cuesta insertar? ¿N cuadrado? No. Para insertar, ¿qué tengo que hacer? Sí, ¿cuánto me cuesta eso? Insertar. No, en el peor de los casos no, siempre va a salir O de n. ¿Por qué? Siempre va a contar error. Entonces, si usted va a utilizar ese tipo de estructuras, procure que no necesite insertar mucho. ¿Por qué? Costoso. Sí, es bastante costoso. ¿Ya? Bastante costoso. ¿Sí? Por eso es que estas cositas bonitas, muchachos, llamadas linked list, ¿cierto? Linked list es esta señorita, ¿cierto? Por acá decir el costo de inserción. Por acá clear, ¿dónde está? Add, ¿no? Miren, appends the specified element, ¿en dónde? Miren lo que dice acá. Append specified element, ¿en dónde? ¿Dónde lo mete? El elemento. ¿Dónde lo inserta? Al final de la lista. ¿Ello qué significa? ¿Cuánto no vale? ¿Cuánto me cuesta? N, insertar cuesta N. Entonces aquí ya empezamos a ver las diferencias entre las diferentes cosas. De hecho, vector es malvado por esa razón. Porque vector siempre crea el espacio el doble, entonces hace un recorrido de memoria. Es terrible eso. No usen tanto ese vector, no confíen tanto en los vectores. Existen estructuras más eficientes que el vector. Linked list, miren acá. La Wikipedia en inglés, linked list. Entonces, muchachos, está la estructura. Bueno, esa es lista únicamente enlazada. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué van a ver? Siempre para insertar, ¿a dónde yo tengo que ir? ¿A dónde yo tengo que ir? Al final. Por acá dice la complejidad de la inserción. Miren, muchachos, ¿cuánto me cuesta la inserción? ¿Cierto? ¿Me cuesta teta de? Miren acá, ¿qué dice? ¿Cuánto me cuesta? Teta de n. Bueno, lo mismo que indexación. Realmente me cuesta teta de n. Obviamente hay muchas implementaciones de quién. Miren, teta de n. ¿Cuál es el mejor realmente la clase?
Miren la clase que nosotros solemos trabajar. Lo que ustedes crean usualmente son arrays. Miren los costos. Realmente aquí NA porque es que no se hace. Realmente se inserta es en una posición determinada y eso cuesta de 1. ¿Sí? Realmente el array es la mejor estructura para eso. ¿Sí? Pero la linked-list es mucho más barata de construir. ¿Por qué? En memoria. ¿Por qué? Porque el linked-list es una estructura que va creciendo dinámicamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo el array tengo que decirle qué tamaño lo quiero. Pero el array list, que ahí nacen los vectores, no es necesario. Es una estructura que puede crecer dinámicamente. Pero, ¿qué precio pago yo? ¿Qué precio pago yo por tener eso del crecimiento dinámico? No mayor cantidad. El costo. El costo de insertar es O de n. ¿Sí? ¿Cuánto es el costo de insertar en un array de tamaño definido? 1. Métalo en el índice que yo le diga y ya. Eso es un puntero. ¿Sí? Acuérdense más que cómo se construyen los arrays. Es un puntero, una posición de memoria que está reservado a un espacio. Cuando usted le mete el i, a la dirección de memoria le suma el i. ¿Sí? O sea, ¿cómo funcionan los arrays normalmente? ¿Sí? Que quería que ustedes vieran esa gran diferencia. ¿Cómo funcionan los arrays comúnmente? El array, usted sencillamente le dice, es una reserva de memoria. ¿Sí? Esto es el array. Si supongamos un array de 4 posiciones. Entonces, ¿qué es el array? El array es una reserva de memoria, ¿cierto? Esto es un array. Yo voy a decirle, reserve 5 espacios de tamaño entero. O sea, resérveme 5 espacios de 32 bits. ¿Sí? Y ese es mi array. ¿Sí? Es una reserva de memoria. Pero, ¿qué pasa con una reserva de memoria? Yo digo que es de tamaño 6. ¿Qué pasa? ¿Puedo cambiar? No. Los arrays son estáticos. ¿Qué pasa con las listas enlazadas? Bueno, que con los arrays yo tengo aquí, realmente es, digamos, el array lo llamé arreglo. Entonces, cuando yo pregunto por arreglo, en Java o en el lenguaje que ustedes quieran, que trabaje con arrays, ¿qué va a pasar? Él me va a decir, ¿dónde está el primer elemento? Solo el apuntador, ¿dónde está el primer elemento? Cuando ustedes dicen arreglo en 0, ¿qué le están diciendo? A la posición de está el arreglo, súmele 0. ¿Qué me devuelve? El primero. Esa es la razón por qué se indexa desde 0. Esa es la razón. Porque usted lo único que tiene con arreglo, la variable guarda es un puntero. ¿Y el puntero dónde apunta? A la reserva de memoria. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto me cuesta indexar? Yo le digo arreglo en 4. Súmele a lo que tengo 4 espacios. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Eso es un arreglo. No sé si en IPO se lo explicaron así. ¿No recuerdan? Bueno, yo tampoco recuerdo. Entonces, pero yo se lo explico ahora. ¿Ya me entienden por qué esto es Esto es la gran ventaja de los arreglos, muchachos, es que la indexación y la inserción me cuesta O de 1. Pero ¿cuál es la gran desventaja de estos señores? ¿Cuánto me cuesta la inserción? El indexado, de hecho, me cuesta O de n. La inserción, ¿cierto? Esto, bueno, esto habla de otras cosas, que si el elemento es conocido, bla, bla. Pero lo que nos cuesta es O de n. ¿Pero qué ganamos con una lista enlazada? ¿Qué es la ganancia? Lo que ustedes aman. Un arreglo que no joda. ¿Cómo así un arreglo que no joda? Que inserte lo que a mí me dé la gana. ¿Sí? ¿Ya ven? Entonces, por ejemplo, lenguajes como Python utilizan esto. ¿Yo por qué prefiero NumPy? Porque NumPy tiene unas optimizaciones por debajo. ¿Sí? Pero los arrays que ustedes conocen, por ejemplo en Python, muchachos, venga, les muestro una consola. ¿Sí? ¿Yo cómo declaro un arreglo en Python? Miren acá. ¡Ah! Listo, ¿cómo arreglo un arreglo en Python? Bien, muchachos, ¿cómo coloco un arreglo en Python? Caracho. Entonces, bueno, vamos a ejecutar el interpretador. Entonces yo voy a declarar A igual a eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un array vacío. Si le digo print A, ¿qué está? Vacío. Pero yo le voy a decir que A en 3 es igual a 8, a 9. Ah, perdón, A en 1, en 0 es igual a 9, a 0.
index of onRange, ¿cómo es que era? Ah, ya. Entonces miren ahora print A. ¿Qué hizo? Colocó eso en la primera posición, pero yo le voy a decir ahora a.append 10. ¿Dónde creen que lo inserta? En la segunda posición. Eso es una lista enlazada. Eso es ineficiente. Pero ¿qué ventaja tenemos? Yo le doy el tamaño que a mí se me dé la gana, ¿sí? El tamaño se define en ejecución, ¿sí? Entonces, aquí cuando estén programando, por ejemplo en el proyecto, si me van a salir que van a utilizar una lista enlazada, pues un vector, obviamente, aunque el vector es diabólico, ¿cierto? Van a utilizar un linked una array list, ¿cierto? Una array list es una implementación optimizada de Java, de hecho, ¿sí? Linked es la optimización pura, ¿sí? ¿Cuánto nos va a costar la inserción? UDN. ¿Por qué? Tiene que recorrer todos los elementos para insertar. ¿Ya ven, muchachos? Una array, por lo tanto, las linked son maravillosas, ¿sí? Porque permiten insertar elementos cuando uno sabe cuántos son. Pero ¿cuál es el precio? Nada en la vida es gratis. ¿Cuál es el precio que pagan? Una complejidad de insertar de o de. ¿Sí me entendieron lo que trato de decirles? Array versus. Array es una reserva de memoria. Linked es sencillamente tengo unos objetos enlazados por punteros, ¿sí? Ahora bien, hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de linked. Vamos a ver el linked, ¿cierto? Doblemente enlazado es que doblemente enlazado es que el puntero, hay dos punteros, hay uno al anterior y otro al siguiente. Y hay otra implementación más sencilla en memoria, que es, bueno, esta es doblemente enlazada, y tengo la que es sencillamente enlazada. ¿Cuál es la diferencia? Un solo puntero. De hecho, linked suele utilizarla sencillamente enlazada, ¿sí? Hay unas pequeñas diferencias en implementaciones en C++, en Java, ¿sí? Pero ambas son ineficientes, ¿sí? Entonces, muchachos, uno siempre es preferir que los arreglos de tamaño fijo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con los arreglos de tamaño fijo cuando ustedes programan? ¿Ah? Pues que uno tiene que tener noción de cuántos elementos va a insertar, ¿sí? Cuando uno no sabe, uno que utiliza. Ustedes en programación interactiva que utilizaban cuando no sabían cuántos elementos iban a coger. Array lists. Pero aquí en FADA yo les estoy diciendo que eso tiene su precio. La facilidad tiene su precio y es un ODN. Y ese ODN, ¿dónde lo tienen que considerar al final? Por ejemplo, si yo tengo un for que está haciendo arraylist.append de un arreglo que ya tiene tamaño n, ya no me cuesta 1. ¿Cuánto me cuesta esa sola operación? N, que lo tienen que multiplicar por el número de veces que lo hace el array. ¿Qué pasa con la complejidad? Se me sube un orden de, o sea, si es n cuadrado, normalmente me va a subir n al cubo, me va a subir un orden de n, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No abusen de los linkers, ¿sí? Son muy buenos porque son arreglos de tamaño dinámico, pero son malos porque insertar, buscar, pues buscar cuesta ODN, sabemos, ¿cierto? Y eliminar cuánto debe costar también. ODN, ¿sí? Pero ya sabemos que en los arrays normales, buscar y eliminar me cuesta, buscar me cuesta ODN y eliminar cuánto cuestan los arrays normales. Quiero eliminar la posición 5 o de 1. ¿Sí ya ven la diferencia entre array y array list? ¿Sí? Eso es algo que ustedes deben tener cuidado a la hora de programar, porque uno a veces abusa de los array lists, abusa de los linked, abusa de los vectores. Entre vector, les recomiendo la clase array de C++, pues que vector es malvada, y también en lugar de vector en Java les recomiendo también array list o linked, porque es que vector reserva el doble de memoria. ¿Sí? Entonces ya, muchachos, ¿claros con eso? La diferencia entre un array común y silvestre y un array list, que es básicamente, bueno, un linked que viene acá, lista enlazada. Bien, muchachos, entonces, ¿preguntas sobre esto? Pues lo he resumido, pues aquí hay unas implementaciones, pero hay mucho que decir, ¿sí? Entonces, muchachos, cuando usted inserta
hace el acomodo de los punteros. Cuando elimina, por ejemplo, si eliminamos el 5, ¿qué pasa? Sencillamente este pasa a apuntar a este de acá y este pasa a apuntar a este de acá y se retira el elemento de memoria. ¿Sí? Realmente, cuando ustedes tienen este tipo de cosas, hablamos un poco de la implementación. ¿Sí? Entonces, muchachos, uno suele utilizar son múltiples arrays internamente para la implementación. Esto habla de cómo se implementan por debajo en los array los linked y los vectores. Realmente son arrays, ¿cierto?, que contienen los datos y los apuntadores. Realmente son estructuras dinámicas de memoria, ¿sí? Entonces, miren acá, miren cómo, por ejemplo, este array de aquí, esta lista enlazada, cómo pasa a ser acá, ¿sí la ven? Miren, por ejemplo, donde aparece el 9, donde aparece el 16, donde aparece el 4, donde aparece el 1. Son posiciones de memoria cualquiera, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante entre ellas? Los apuntadores. Por ejemplo, ¿cuál es la primera posición? Entonces, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está el hit? En la posición de memoria ¿qué? 7, ¿cierto? Listo. ¿Dónde está el siguiente a este? ¿En la posición qué? 5, ¿sí? ¿Qué dato está en la posición 5? El dato 16, ¿en qué es el segundo? Ahora bien, ¿quién es el siguiente al 16? En ese orden. El 4, ¿cierto? ¿Y el 4 dónde está? ¿En qué posición? ¿En qué posición está? En este ejemplo. ¿En la posición qué? Miren acá. La 2. Y en la posición 2, miren que está el 4. ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente, muchachos? Miren acá. ¿Dónde está el siguiente del 4? Miren acá. ¿Dónde está? En la posición, miren acá. 3. Este de acá arriba le dice, miren, siguiente, key, preview. ¿Ya? Entonces, usted tiene el key, el apuntador inicial que le dice dónde está el arreglo. De esta manera se acomodan en C++, en Java se acomodan en memoria. ¿Sí? De esa manera se acomodan. Utilizando 3 arrays o pueden utilizar un solo arreglo. ¿Sí? Que básicamente es lo mismo. Está el apuntador inicial que le dice la posición 19. En la posición 19 usted a quién va a encontrar, al primero, que contiene, el siguiente es 13, la key es 13, entonces en la posición 9 a quién vas a encontrar. Perdón, este es key, next, prev, perdón, este es el next, esta es la key y este es el next. Entonces, en este encuentra el dato, en la siguiente posición encuentras el next, ¿quién es el siguiente? ¿El next en qué posición está? En el 13. ¿Y en el 13 a quién encuentras? A 16. ¿Y en el siguiente en qué posición está? En el 4. De esa manera se suele implementar utilizando 3 arrays o utilizando un array. Esa es la implementación interna de los array lists, los linked, ¿sí? Los vectores también, pero ellos reservan el doble. ¿Sí? No es que les tenga, muchachos, ustedes como programadores, pues ustedes tienen que tener presente esto. Bien, muchachos, aquí sirven árboles con raíz, pero prefiero explicárselo de la próxima clase. ¿Listo? Porque voy a hacer la implementación de un árbol recursivo. ¿Sí? Los árboles son muy bacanos, te ayudan a representar problemas, pero en espacio y memoria son terribles. Son estructuras recursivas. ¿Sí? Después de eso ya vemos árboles binarios de búsqueda. Después de esto vemos tablas hash, árboles binarios de búsqueda, una introducción a rojinegros y estamos listos para el parcial. Árboles rojinegros, como dije, solo voy a hablar una mención. Va a ser algo muy corto. ¿Sí? Eso no se preocupen que el proyecto le encarga de evaluar eso. ¿Sí? Realmente el parcial viene hasta árboles binarios de búsqueda. Y ahí ya bastante, ¿no? Faltan 2 temas para el parcial, de hecho. Faltan tablas hash y árboles binarios de búsqueda. Pero tablas hash ya lo conocen. Y árboles binarios de búsqueda, pues si se acuerdan de árboles de discretato es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, muchachos, el resumen de hoy. ¿Qué nos queda? Primero, las colas. ¿Qué son? Estructuras tipo ¿qué? Perdón, las pilas. ¿Tipo? ¿Qué? Primero, las pilas. FIFO, ¿no? Las pilas son tipo LIFO. Último en entrar, primero en salir. ¿Cuál es la complejidad de las operaciones? O de 1. Luego la de colas es por operaciones tipo FIFO. ¿Su complejidad cuál es? O de 1. Vienen las listas
enlazadas, que las tenemos doblemente y simples. ¿Cuál es la diferencia entre doble y simple? Doble, hay dos punteros. Al anterior, ¿y cuál? Al siguiente. ¿Estamos ahí? Al siguiente. Luego, en las simples, solo hay un puntero ¿a qué? ¿Cuánto me cuesta insertar? ODN. ¿Cuánto me cuesta buscar? ODN. ¿Cuánto me cuesta eliminar? ¿También? ODN. ¿Sí? Entonces, muchachos, en el peor de los casos, ¿no? Este es en el worst case. Buscar en el worst case también, bueno, el peor caso también cuesta ODN. Y insertar, pues sí, ODN. Entonces, muchachos, ¿esto qué permite? Ventajas. Arreglos de tamaño dinámico. Desventajas. Son costosos. Entonces, muchachos, ya dejen de abusar tanto de esas estructuras, de los linked, de los array lists, de los vectores. No son la séptima maravilla del mundo como les habían dicho ustedes anteriormente. Son costosos. ¿Sí? Nadie les había dicho eso, que eran horriblemente costosos. Son absurdamente costosos. En su lugar, ¿qué prefieran? Para programar, ¿qué prefieran? En lo posible. Imprimir no. Para programar, prefiera arreglos. ¿Sí? Porque los arreglos, la búsqueda, pues sí, cuesta ODN, la eliminación cuesta OD1 y la inserción cuesta OD1. ¿Sí? Pero ¿cuál es la desventaja de los arreglos? ¿Qué es la desventaja, muchachos? Debo conocer el tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿tienen preguntas de lo de hoy, muchachos? Esperen, yo lo coloco arribita. Entonces, ustedes deben conocer ¿qué? Conocer el tamaño o el número de elementos. ¿Sí? Ustedes tengan claras esas cosas a la hora de programar. En el proyecto, pues esas cosas se van a analizar. Ustedes deben, además de considerar la complejidad computacional, deben considerar la complejidad de las estructuras de datos que elijan. ¿Sí? Si van a utilizar árboles, o si van a utilizar arrays, o si van a utilizar array lists, o si van a utilizar tablas hash. ¿Sí? Que son las estructuras de datos que vamos a ver. ¿Listo, muchachos? Los veo como más calmados hoy o más aburridos, no sé. ¿Qué pasó? Muchachos, conmigo o con Aranda o con cualquiera es lo mismo, ¿sí? Dijo que no es lo mismo. ¿Qué les han dicho? ¿Nada? Bueno, muchachos. Bien, muchachos, esperen, yo cierro el video. Entonces, les deseo una feliz Semana Santa, pasen la delicioso. Y pues ya, listo.